Ora constantemente pidiendo al Señor que te hable porque Él quiere hablarte. Y hazte 3 preguntas mientras estás leyendo la palabra de Dios. Cuando estás leyendo un pasaje. La primera pregunta que debemos hacernos siempre, ¿sí? Es, ¿qué me muestra? O sea, ¿qué me revela este pasaje acerca de Dios? Todo pasaje de la Escritura en su contexto, si allí en el versículo, por ejemplo, no podemos ver la idea, en el contexto quizás del capítulo, de la frase, nos revela algo de Dios. Y tenemos que encontrar, tenemos que ver qué nos muestra, qué nos revela este pasaje acerca de Dios. Por ejemplo, del versículo 28, de Proverbios 28, 29, algo que este pasaje nos revela es la santidad de Dios y su justicia. Él no oye a las personas que no están andando en santidad. Eso es algo que nos revela de Dios, su santidad, su justicia, pero también su interés, como ya hemos hablado, de escucharnos, y por eso nos da esa exhortación. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, ¿qué me muestra? ¿Qué me revela de Dios? La segunda pregunta es, ¿qué me muestra de mí este pasaje? O porque hablando de cualquier pasaje de la Escritura, ¿qué me muestra acerca de la humanidad o acerca de las personas, de la familia, de la nación, del prójimo? Quizás se enfoca en los que no son salvos o en los salvos, en la iglesia. Entonces, ¿qué nos muestra de Dios y qué nos muestra de nosotros? Por ejemplo, aquí en este versículo podríamos decir algo que nos muestra es que nuestra tendencia quizás es a no oír la ley de Dios, a no buscar, a no desear la palabra de Dios. Podemos pensar, hay otras personas que no aman la palabra de Dios y es más fácil decir, pues otras personas no, pero podemos hacerlo personal. Mi tendencia es a no amar la palabra de Dios. Entonces ya veo que hay algo que me revela de Dios, que me muestra de Dios, y hay algo que me muestra en cuanto a mí, ¿sí? Y en tercer lugar, la otra pregunta es, ¿cuál es mi responsabilidad? En esto que estoy leyendo, ¿cuál es mi responsabilidad? Y entonces se puede presentar quizás de 2 maneras. Hay algo que yo debo creer, hay una verdad que yo debo creer, hay algo que yo debo hacer. Entonces eso me ayuda a no solamente leer por leer y pasar, sino que entonces ahora tengo que pensar ahí. ¿Qué verdad tengo que creer? ¿Qué yo debo hacer? Yo debo amar la palabra de Dios. Debo buscar la palabra de Dios. Si yo quiero tener una comunión verdadera y real con Dios, yo debo buscar la palabra de Dios y meditar en su palabra, amar su palabra, buscarle día con día. ¿Por qué? Porque Él quiere comunicarse con nosotros. Nos ha dado salvación, hermano, para restaurarnos a su comunión, y Él quiere comunicarse con nosotros. Y Él quiere que nos comuniquemos con Él. Pero Él quiere que tengamos una relación con Él. Y no solamente orar y pedir cosas, sino que le oigamos a Él y que le conozcamos a Él. ¿Sí? Como decía el domingo, es una tarea de todos los días, de luchar contra nosotros mismos, pero Dios quiere darnos la fuerza para hacerlo, y en Él encontramos la fuerza para amarle y para buscarle.